Okay. Imelda, I'll record. Don't worry. Thank I will you. make- Trata de grabar otra vez, Imelda. Ya empezaron a grabar. There you go. So Imelda, I just made you co-host. You should be able to start recording. Imelda, te acabo de hacer co-host. Deberías de poder empezar a grabar. Intenta Yes. otra vez, por favor. It's already start recording. Okay, thank you. Perfecto, gracias. Okay. So again, sorry for the... Repito nuevamente, disculpen la interrupción, estamos tratando de figurar la interpretación del lenguaje, pero como les decía anteriormente, esta serie de web es parte de una serie para el poder colectivo para erradicar la violencia sexual y de hecho hemos creado este foro para nuestros socios comunitarios quienes sirven a los sobrevivientes de la agresión sexual para hacer una sociedad comunicativa, un roadmap o un mapa para crear la prevención y sociedad a través de los centros de prevención de la violencia y de la violación del movimiento. Así que por favor tómense la libertad de compartir esta información con sus redes, con sus organizaciones, con los socios de sus organizaciones. Así que dejaré el link en el chat para esta registración. Así que deberían de poder compartir eso con sus socios comunitarios. El propósito de este mapa o blueprint es ofrecer a las organizaciones un marco de trabajo para saber cómo trabajar con mayor efectividad con sus socios comunitarios de manera tradicional como intensiva. No es una receta para cómo hacer su trabajo. Ustedes son los expertos en su agencia y en su propia comunidad. Sin embargo, te ofrecemos una serie de consideraciones y preguntas para reimaginarse su trabajo como algo central a las organizaciones de sus comunidades. Así que el blueprint estará disponible en su comunidad. Este año estaremos auspiciando nuestra Conferencia Nacional de la Agresión Sexual. Esas fechas están para agosto 4 al 6 del 2021. Así que, por favor, reserven esas fechas. También he puesto el link en el chat para que se enteren de mayor información acerca de esta conferencia. Okay, so for those of you who may or may not be familiar with para aquellos que conocerán Valor US, se nos conoce como Coalición de California contra la Agresión Sexual. Somos una organización nacional comprometida a avanzar la equidad y a poner fin a la violencia sexual. Desde nuestra fundación en 1980, hemos continuado fomentando relaciones dinámicas a través de un amplio rango de comunidades y de sistemas, y hemos movilizado nuestra red para este intercambio de conocimiento. So you can find us Así que nos pueden encontrar en nuestras plataformas sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, en @valorus. Así que síganos. Y simplemente quiero hacer un repaso breve de lo que estará disponible en la sesión del día de hoy con respecto a ciertas plataformas. Así que tenemos text chat para usar el text chat para que nos envíen mensajes privados para mi persona durante esta sesión. También lo pueden utilizar para presentar sus preguntas o comentarios en el desarrollo de esta sesión. Hay algunas preguntas de seguimiento en las cuales les pediremos que convivan. Cuando salgan esas preguntas, las publicaremos, las pondremos. Verán que aparecerá una pantalla aquí, una ventanita en la pantalla para que puedan contestar esa pregunta. Hay opciones para estas respuestas, así que si pueden conectarse con su audio, por ejemplo, si quieren dar su respuesta en voz viva, pueden abrir su micrófono,
o ustedes debieron de haber recibido un email de confirmación. La presentación PowerPoint se les dará mientras que se va grabando esto. También hay subtítulos disponibles, así que en la parte baja de su pantalla de Zoom verán ustedes ahí la opción. Pueden elegir esa opción para que puedan encender esa función de subtítulos. Y bueno, también una felicitación a nuestros socios en Avateam por ayudarnos con los subtítulos. Okay, so, Muy bien, entonces repito, contentos de que nos acompañen en la sesión del día de hoy del abuso sexual y de la sustancia y la dependencia a través de una colaboración comunitaria para fortalecer las redes de seguridad en el sur de California. Así que mi nombre es Shelby Phillips. Mis pronombres son ella y soy la coordinadora de proyectos de comunicaciones y hoy estaré en la sesión del día de hoy para ayudarles con cualquier asunto tecnológico o técnico que ocurra. Así que si necesitan alguna ayuda con estos temas de tecnología, por favor, mándenme un chat privado que les ayudaré. En esos momentos les presentaré a nuestra presentadora del día de hoy para que se presente con ustedes. Muchas gracias a Shelby y bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Sarah Orton, mis pronombres son ella, de ella, soy coordinadora de proyectos con Valor UX. Anteriormente, Calcasa, yo soy proveedora de asistencia o capacitación en técnica para los proveedores de la agresión sexual en el estado de California y educadores de prevención y también trabajo en proyectos de prevención. Pero antes de eso trabajé proveyendo apoyo a los supervivientes de agresión sexual y haciendo abogacía por bastante tiempo. Así que estaré ante ustedes desde esa postura y hablaré de ciertas cosas que he aprendido a través de mi trayectoria. Así que me da gusto verles a todos ustedes. Bien, rapidito nuestros objetivos de aprendizaje y voy a entrar bien profundo en esto, pero pasaré cierto tiempo hablando de las intersecciones del abuso sexual y el abuso de la sustancia conforme nosotros les presentamos este caso para esta metodología multisectorial. También identificaremos algunas estrategias de áreas de colaboración entre las organizaciones, tanto de los centros de crisis de abuso sexual y de sustancia y de los profesionales de estos centros y cómo estos dos centros pueden colaborar y proveer mejor apoyo a las comunidades que servimos. Y también hablaremos un poquito acerca de cómo estas sociedades fortalecidas a través de sectores incrementan la conexión de las comunidades para establecer una red segura para las poblaciones vulnerables, libre de cualquier violencia, pero particularmente la violencia sexual. Así que llegamos a nuestra primera pregunta de encuesta. Estoy segura que bueno, ya sabrán lo que es esto, así que lanzaré esto, lo deberían de ver en su pantalla ahorita. La pregunta es, ¿quién está en la audiencia? Por favor, díganos si usted es un profesional de la sustancia, del uso de sustancia o abuso de sustancia, si son parte de o son una agencia dual que presentamos servicios. Y si usted no está representada aquí, lo sentimos tanto, por favor, díganoslo en el chat. Parece ser que las personas están contestando. Tenemos como 64%. Me gustaría llegar un poquito como al 80% de personas que respondan. No me gusta que haya aire o silencio. Veremos, también tendremos que los centros profesionales al 9%, los centros de crisis por violación a 32%, perdón, las agencias dual y un par de personas que no están en ninguna de esas categorías. Voy a finalizar la encuesta para compartir los resultados. Aquí los pueden ver. Y eso es lo que tenemos en la audiencia el día de hoy. Veamos qué tenemos acá. Si tenemos a alguien en el chat. Me dicen que estoy hablando muy rápido. Tenemos una segunda pregunta de encuesta. Me gustaría saber qué tan conocedores son ustedes de
del trabajo de Valor US, anteriormente Calcasa. Así que voy a presentarles esa pregunta, esta encuesta, para que nos digan qué tan conocedores son, qué tan familiarizados están con nuestro trabajo, si están muy familiarizados, más o menos familiarizados, si han sabido, han escuchado a nosotros, pero no saben mucho, o de verdad no nos conocen para nada, o al último, ni idea de quiénes somos. Bueno, perfecto, les pongo esta encuesta en su pantalla y terminaremos esta encuesta como en 5 segundos, así que respondan lo más pronto posible si no lo han hecho aún. Entonces vamos a compartir estos resultados. Entonces parece ser que sí, las personas sí conocen nuestro trabajo, fabuloso, pero parece ser que sí tenemos un par de personas que no están familiarizados con nosotros, así que bienvenidos. Right here. We just always like to let folks know, please do what you need to do to take care of yourself. We'll be talking about sexual violence today and some strong content. Here are some things that you can do. Things are coming up. Also, I know that we also just spend all day long on Zoom. So if you need to have a snack or step away for a minute, whatever you need to do, we are here for that and in support of it. And here's our agenda for today. We're going to spend some time. Ahora vamos a hablar de las intersecciones de la violencia sexual y abusos de sustancias. Vamos a hablar de los programas de agresión sexual en California, quiénes son, qué hacemos y cómo asociarse con nosotros. Y vamos a hablar de la colaboración comunitaria y de las asociaciones. Y por último vamos a hablar de unos conversaciones abiertas, de algunas acciones que vamos a tomar. Siempre nos gusta escuchar de todo el público, si es que vamos a tener algunos minutos para eso. Vamos a hacer una actividad así rapidito aquí para aquellos de ustedes que están familiarizados con nosotros y que han visto estas diapositivas muchas veces, pero para aquellos que no están familiarizados se los voy a explicar. Voy a minimizar mi pantalla y los invito a todos ustedes que marquen ese enlace y que nos vengan a acompañar en este documento de Google. Cuando marque ese documento, un documento debe de abrirse y lo van a poder editar. Todos estamos viendo lo mismo, entonces van a poder observar cuando se actualice en tiempo real. Veo que algunas personas nos están acompañando. A mí lo que me gustaría hacer es infórmenos por qué está teniendo la sesión de hoy. ¿Por qué aceptó la invitación de acompañarnos aquí el día de hoy? Y la forma que lo hace es que puede marcar uno de estos cuadritos y lo puede ir pasando drag al medio, le puede hacer doble clic y luego puede escribir. Y deben de ser anónimos, entonces no sabemos quién dice quién. Por eso me encanta usar este chat de Google interactivo. Y díganos, tome uno de estos papelitos y díganos por qué está asistiendo a una de estas sesiones. ¿Usted qué espera sacar de este tiempo que llevamos reunidos aquí el día de hoy? Y también tenemos unas estrellitas en la esquinita, entonces si alguien escribe algo y uno dice, ay, oye, yo de veras que estoy de acuerdo con eso, entonces puede rastrear o hacerle drag a una de esas estrellitas y ponérselas como para reforzar ese comentario o darle un segundo voto con su respuesta. Tenemos algunas personas que les interesa el tema. Hay algunas personas que quizás están queriendo aumentar su capacidad de entrenamiento, de comprender el abuso de sustancia y el abuso sexual y hablar de esas intersecciones, de aprender mejor cómo servir a los clientes. Es encantador porque vamos a hablar de todas estas cosas. Estoy encantada de que todos estén aquí a crear capacidad de entrenamiento para los talleres que yo le doy a los padres. Fantástico. No vamos a estar aquí por demasiado tiempo, pero les doy las gracias por informarnos y siempre pueden seguir llenando aquí.
Y si uno quiere hacer alguna pregunta anónima, puede mantener ese enlace abierto y así de lo mismo puede hacer la notita, el post-it al medio y hacer sus preguntas. Yo voy a estar checando esto intermitentemente, especialmente al final. Si algo se les ocurre, con confianza pueden hacer preguntas en el chat, pero si lo quieren hacer anónimamente, lo pueden hacer en este programa. Entonces, tenemos otro sondeo más antes de ya comenzar con nuestro contenido. Lo voy a lanzar, pero esto es para los profesionales que trabajan con personas de abuso de sustancias. Si usted trabaja en un centro de crisis por violaciones, no debe de contestar este sondeo, pero más bien esto es para los que tienen algún papel de abuso de sustancias. La pregunta o la declaración es: yo tengo una relación y un proceso claro de remisión con las organizaciones de servicios de agresión sexual locales. Sí o no, porque no es relevante a nuestros clientes o participantes, o no aún, porque por eso estoy aquí, o no estoy seguro. No estoy seguro de ese proceso de remisión o de recomendación. Bueno, ya voy a terminar este sondeo. Y parece como que tenemos que no, porque no es relevante a los participantes y los clientes. Vamos a hablar sobre eso un poco. Quería comenzar dando como que un ejemplo de mi propia vida, mi propia experiencia de trabajar en un centro de crisis y un programa de agresión sexual y trabajar con diferentes profesionales de abuso de sustancias en la zona. Es como que un estudio. Cuando yo fui una defensora de agresión sexual, yo no tenía mucho tiempo trabajando, pero había visto, tenía una amiga que estaba usando heroína. Y cuando dejó de usar heroína, yo le estaba ayudando a él a manejar esos retiros o withdrawals. Y tuve que disponer de muchas de las jeringas ya usadas. Terminé llevándoles a un lugar de intercambio de agujas para que las destruyeran. Y yo realmente no estaba segura a dónde más llevarlas. Y terminé en una conversación con el coordinador de ese programa, de ese intercambio de agujas. Ella fue fantástica y hablamos de nuestros trabajos y encontramos que no solamente nuestros valores estaban alineados, pero las metas de nuestro trabajo eran muy similares. Era encontrar recursos, eliminar barreras para las personas que habían sido traumatizadas y necesitaban acceso al apoyo que les salve la vida. En lo corto es que formamos una asociación y ella trabajaba con drogadictos activos, especialmente algunos que eran por agujas y algunos que eran proveedores, y por buen motivo muchas veces. Y claro, las personas que han sentido agresión sexual también estaban muy estresados y se drogaban y usaban también el intercambio de jeringas y de desintoxicación. Entonces pudimos crear esta asociación muy importante donde yo podía accesar y hacían pruebas del VIH y también ella me promovía mis servicios. Entonces realmente fue muy importante en poder fortalecer estos cuidados continuos y esa red de seguridad para las personas que vivían y sentían trauma en nuestra comunidad rural. Y en ese entonces yo también tenía otros socios que como que salieron de estos. Trabajé con una clínica local de desintoxicación que yo pude entrenarlos de problemas de abuso sexual, divulgaciones, responder al trauma, que muchas veces es el producto de personas que están intentando desintoxicarse o dejar la bebida. Y por estas asociaciones yo pude hacer varias cosas. Pude instigar una remisión más cálida cuando le estoy remitiendo un sobreviviente a la desintoxicación. Yo hablo de esos, a las personas explotadas sexualmente. En ese entonces había mucho drogadicción pesada, y desintoxicación que se requería. Entonces yo pude como que llevar a las personas al frente de la línea y no esperar, debido a esa relación que yo había establecido.
Y los sobrevividores también dudaban menos de confiar en otra persona cuando yo podía decirles honestamente que yo conocía a las personas. Ah, sí, vas a ir con Debbie, ella es fantástica, te va a conseguir lo que quieres. Y estar familiarizado con esos servicios y poder comunicar eso les ayudaba a ellos a anticipar esa cosa así de miedo que estaban a punto de hacer. Y también, obviamente, en la clínica de desintoxicación, cuando había esas divulgaciones de una agresión sexual, inevitablemente había ocurrido algún trauma. El personal de ahí, de Debbie de Intake, se podía comunicar conmigo y yo podía pasar allá a reunirme con alguien. Y este programa no hubiera sido sin complicaciones y hubiera sido más difícil si no hubiéramos tenido ese protocolo y esa relación establecida. Y la razón que eso es tan importante es que muchas veces las necesidades de las personas con las que trabajamos, ya sea drogadictos o personas que han sobrevivido a abuso sexual, la necesidad es muy urgente y como que las probabilidades se sienten así muy peligrosas, como que tu vida depende de eso. Entonces no queremos hasta que no haya una crisis activa antes de desarrollar estos sistemas. Y luego también queríamos ponernos de acuerdo de lo que estamos hablando cuando hablamos del el uso de drogas o sustancias o dependencia, porque hay una gama grande de uso cuando tiene que ver con esos usos. Algunos de las drogadicciones mínima o a lo mejor un par de cervezas o se toman una copa de vino o se fuman un cigarro de marihuana, y el abuso de sustancias es muy caótico. O a lo mejor no sucede todos los días, pero cuando sí sucede es muy severo, como por ejemplo fumar cocaína todo el fin de semana y estar súper drogado. El no hacer eso para poder ir a tu trabajo. Y en el lado opuesto es uso que es muy, muy grave. Y aquí es cuando las personas funcionan menos o dependen físicamente de aquella droga o sustancia. Entonces, cuando estamos hablando de esa relación entre el abuso de sustancia y la violencia familiar, estamos hablando de esta gama amplia de drogadicción. Estamos usando como unas siglas que para uso y abuso de sustancias se va a referir como UAD por sus siglas en inglés, y también de las atacantes de violencia y todos estos gamas intersectan con el abuso de sustancias de alguna forma, y por eso queríamos hablar y queríamos darle un nombre, que estamos usando eso del abuso de sustancia. Es como que un tema muy amplio para hablar de cierto espectro de los comportamientos. Esta gama está muy complicada y depende de muchos factores, incluyendo el tipo de sustancia que alguien con la que se está drogando. Entonces, quiero dejar lugar para variedad de experiencias cuando hablamos de la drogadicción. Y yo pienso que muchas veces cuando vamos de las que usan las drogas, algunos se imaginan los que usan las jeringas y los que ya están todos, que viven afuera solamente, pero estamos hablando de sustancias que intersectan realmente con todos los aspectos de la vida de alguien, especialmente cuando tiene que ver con la violencia sexual. Entonces queríamos ponernos de acuerdo todos sobre eso. Y luego queríamos hablar brevemente de algún historial y la cultura sobre el tratamiento de adicción, algunos estigmas que existen. El abuso de sustancias realmente ha ocurrido por muchísimo tiempo. Nosotros hemos sabido que las adicciones de alcohol la gente ha sufrido desde los 1700. Es como que interesante porque esto coincide con la colonización y las violencias empezaron y se fue muy ampliamente, como que vimos que esas iban en auge paralelos el uno al otro. Entonces estos grupos de apoyos en los 1700 empezaron en las comunidades indígenas y muchas de esas estrategias se usan hasta hoy en día. Alcohólicos Anónimos y algunos otros modelos de tratamiento con colegas. También estigma ha ocurrido muchísimo tiempo. Por ejemplo, en 1910 en los Estados Unidos pasó una ley que permitía que alguien se esterilizara, así como otras personas con discapacidades intelectuales, y que los primeros centros de desintoxicación fueron en los 1800 y los nombraron de asilos
las personas no estaban promoviendo saneamiento históricamente las personas que se drogan o los que han sido adictos al alcohol, los agrupaban con personas que tenían discapacidades y te sentían como que muchos opresión que les permitía seguir así. Entonces, antes de que el seguro empezara a cubrir el tratamiento, que fue hasta los 1960, realmente lo que vemos es que solamente personas muy conectadas pueden accesar a tratamiento, porque son $6,000 al día para ir a unas instalaciones así muy elegantes de rehabilitación. Y eso vemos todavía que ocurre hoy en día, como las rehabilitaciones para las celebridades, ¿verdad? Debido al historial y el estigma y la pena que daba la adicción y el uso de drogas, las personas no querían hablar y buscar a alguien que les ayudara con esos abusos, y a veces ellos no sentían que tenían control sobre sus propias experiencias o sus propias narrativas con el uso de drogas. Y eso también es cierto con las personas que sienten el abuso sexual. Y también tenemos este problema con la penalización que contribuye a que la gente no sea sincera o que no consigan ayuda con los problemas de drogadicción o que sentían violencia sexual. Básicamente significa que vemos muchos sobrevividores que no están dispuestos a recibir ayuda porque estaban usando alcohol o drogas en ese entonces. Entonces, el reducir el estigma es súper importante con eso. Yo pienso que también así lo hacen. Y luego vamos a hablar un poquito más de los métodos de tratamiento que existen. Hay muchas formas de abordar el abuso de drogas o recuperaciones. Cambio. We just always want to kind of Simplemente queremos siempre operar de un modelo de apoderamiento para los sobrevivientes y eliminar esas cosas que estorban el que la gente pueda explorar el estilo de recuperación que quieran explorar. Pero antes de hablar de esto brevemente, tengo en mis apuntes que estas modalidades no se excluyen mutuamente. O sea, no es que puedan escoger una sola y quedarse con esa. No, muchas personas que hacen modelos de 12 pasos, por ejemplo, son Hammer Actionists o personas que también utilizan la motivación o estrategia, también usan el modelo de 12 pasos, o sea, que vemos una mezcla, pero estos son las modalidades de tratamiento muy distintivas que se pueden entremezclar. Empezando con los modelos de 12 pasos, se ve que esta modalidad es muy efectivo con este tratamiento, pero más que nada vale mucho más para el abuso de sustancia. Los de consejería por compañeros son moderadamente exitosos porque hay cierta comunidad y nos sentimos más motivados cuando funcionamos y trabajamos con gentes de nuestra misma comunidad, y lo que significa es que las personas no pueden utilizar ninguna droga ni alcohol mientras que estén en la recuperación. Esto es el rehab o la rehabilitación, ya sea ingresada en una clínica o no. Entonces, con la violencia sexual en sí misma, el agresor de la violencia sexual abogan por eso. En la mayoría de los programas de recuperación o de rehabilitación, ya sea ingresados o desde afuera, funcionan también en este modelo también, pero por ejemplo, medicación como metadona o Suboxone a veces se utilizan para ayudar a la gente a el efecto de retiro de la sustancia. La única aclaración o excepción es que la gente sigue siendo NA, mientras que hacen lo que es una asistencia de tratamiento médico como Suboxone o metadone, pero hay ciertas personas que están completamente en contra de este tratamiento médico. Hay grupos de alcohólicos anónimos o AA o de 12 pasos de recuperación que están en contra del uso del medicamento, pero hay otras personas en la recuperación que han estado utilizando estos medicamentos por años. Entonces,
También hablaremos un poquito brevemente acerca de la reducción del daño, que es más que un conjunto de estrategias o principios, pero no es necesariamente un método de tratamiento. Es como comparar naranjas con manzanas. Entonces, la reducción del daño es un conjunto de principios y que no están destinados a la abstinencia, sino la meta es de minimizar el impacto negativo, que es el resultado del uso de drogas, lo cual incluye el estigma, la sobredosis y todas esas cosas que ahorita se me ocurren pensar. Y luego la reducción de daño vino como respuesta a la crisis de la AIDS o del SIDA en los 80s, pero la meta principal era de reducir la propagación del VIH y también aboga por trabajar en cosas como cambio de leyes, más que nada alrededor del reducir el estigma y promover el acceso de las personas que tienen drogas. Los componentes de la reducción del daño también diremos que el estigma en sí es un factor de riesgo contribuyente mayor para las muertes por sobredosis. Eso se debe a que con el estigma la gente usa las drogas por sí solos, esconden su hábito de drogas, les da vergüenza de buscar servicios. Y ese tipo es lo que se convierte en ese daño. Pero para bien o para mal, las personas utilizan drogas en el mundo, todo mundo, y la meta es de mantener a la gente tan viva y tan saludable como se pueda para ir revirtiendo el impacto a través del uso de medicamentos, por ejemplo, inyecciones más seguras, aunque sean de narcóticos. En muchas de estas cosas se interseccionan. Entonces, casi y clínica de reclusión tendrá este uso de medicamento en contra del el uso para la sobredosis. Hay otras maneras que reducimos el daño o estas estrategias de reducción de daño que no pensamos que sean estrategias de reducción de daño en nuestras vidas, también en la agresión sexual. Por ejemplo, los choferes designados, en lugar de manejar uno ebrio o bajo la influencia, eso es una estrategia de reducción de daño para decirle a la gente que no maneje así. Bueno, en el bar tener un taxi es una reducción, una estrategia para reducción de daño. Y el siguiente ejemplo me encanta. Si alguien si a los padres dejan que los niños tomen en casa, porque se van a tomar, prefiero que tomen aquí en casa y así les evito un accidente, un daño. Esa es una forma de reducir el daño, pero es curioso pensarlo de esa manera, ¿no? Y por último, también hay muchas técnicas terapéuticas, muchas técnicas de conducta que utilizamos en la rehabilitación. Más que nada, el manejo de contingencia es un tipo de filtro que son, por ejemplo, utilizando recompensas o reconocimientos cuando muestran evidencia de haber estado haciendo cambios a su conducta que sean positivos, un sistema de motivación como otorgarles o concederles algún cambio que busca modificar las conductas o cambiar las conductas, esto a través de los planes para los cambios de conducta en este proceso de 5 pasos. Pero el punto de todo esto es que así justo como con la justicia y las diferentes modalidades para la sanidad de los abusos sexuales, lidiar con la persona. Después de todo lo demás, la gente es así. No hay una medida que les sirva a todos. Entonces, nuestra meta es darles a las personas opciones y eliminar barreras. Y hablaremos de esto un poquito más tarde, pero de hecho, estos modelos son súper importantes para las personas que utilizan sustancias. Entonces, entraremos en la diferenciación de estas dos cosas. Así que hablaremos un poquito más acerca de la agresión sexual para repasar lo que es la agresión sexual. Hay muchas estrategias con respecto a la prevalencia de la agresión sexual, que es donde la gente siempre va. Cuando citan tantas estadísticas, una de cada 4 víctimas, etcétera, etcétera. Esta información puede ser útil si está solicitando una beca o está solicitando dinero, una subvención, pero no es la información que la gente retenga en su memoria cuando estamos tratando de mostrar a las personas, mostrar cuán grande y grave es el problema de la agresión sexual. Así que ahorita todo el mundo sabe que la agresión sexual es increíblemente común y que sus impactos pueden realmente ser devastadores, pero algo que quizás no sepan es que hay ciertos grupos de personas que es más probable que sufran agresión sexual que otros grupos. Por ejemplo, las mujeres indígenas norteamericanas prevalentemente sufren violencia sexual
Y creemos que eso está directamente conectado con el colonialismo del europeo estadounidense, porque siempre ha sido utilizado como herramienta de poder y de control y que ha funcionado a través del genocidio masivo y que lo han utilizado como herramienta y seguimos viendo la implementación de ese tipo de conducta hoy. Así que estas estadísticas nos muestran y como parte de la razón por la cual la agresión sexual es tan traumática y ha sido utilizada como una arma o como una herramienta de represión a través de las historias, porque es una manera muy efectiva de quitarle el poder y el control a cada individuo y al colectivo. Esto resulta en una sensación de seguridad completamente erradicada, particularmente una persona que sabe que pueden ser, que puede ser impactante y particularmente si la persona que comete la agresión sexual está en un puesto de poder, una postura de autoridad, ya sea que sea el padre, que se lo haga el maestro, la maestra, que sé. Entonces, debido a que estas limitantes que deberíamos de confiar se convierten en relaciones insalubres a futuro, problemas en el trabajo, por ejemplo, con la familia, todo esto puede tener un efecto dominó en todas las áreas de la vida de la persona y eso es porque el cerebro puede percibir, aunque haya vivido una sola instancia de agresión sexual o violencia sexual, ya representa una amenaza continua después de haber experimentado, sufrido un evento traumático, particularmente la de violencia sexual. Nuestro cerebro reptil, ese cerebro bien antiguo, puede seguir sufriendo este impacto, este trauma, particularmente en los niños, cuando ocurre en los niños. Y en un minuto hablaremos más a detalle de esta situación. ¿Qué ocurre cuando nuestro cerebro reptil comienza a identificar esos sistemas de alarma de que hay una emergencia? Nuestra corteza neo, que es nuestra parte donde pensamos, se cierra, se desconecta por completo y ya no escuchamos el resto porque nuestra neocorteza regula nuestra habilidad para planificar, para razonar, para ser flexibles, para comprometernos, cosas como esas. Entonces, si estamos en un estado constante de supervivencia, perdemos la habilidad de hacer esas cosas, lo cual es un problema verdaderamente masivo si no podemos razonar o comprometer o negociar. Así que esto puede ocurrir de lo que llamamos de una agresión sexual aguda o de una agresión sexual de una sola ocasión. E incluso se vuelve peor si el abuso es consistente, particularmente el caso del abuso sexual en un niño o lo que se llama violencia en el hogar con una cónyuge, vaya. Otra cosa que hay que pensar al pensar en estos temas de violencia sexual es que nuestra identidad, nuestras experiencias anteriores y cualquier otro factor psicológico como el abuso de las sustancias o situaciones de sanidad mental o un cerebro infradesarrollado si eres un niño puede impactar cómo respondemos y cómo internalizamos el trauma de la agresión sexual, la violencia sexual. Hay muchas comunalidades entre los supervivientes de la agresión sexual, cosas que podemos pronosticar serán como una respuesta, pero una metodología de una sola medida para todos es inefectiva porque hay tantas cosas que ocurren en la vida de una persona que pueden determinar cómo procesarán ese evento de agresión sexual. Bueno, déjenme ver si creo que tenemos un poquito de tiempo aquí, ¿sí? Entonces voy a ponerles este video porque creo que es importante. Si es demasiado convoludo, si me dicen, y si se los puedo enviar si no tienen paciencia para escucharlo, pero este es un video que habla acerca de lo que yo explicaba ahorita, cómo el trauma en la niñez, el abuso en la niñez puede afectar el cerebro. Todos hemos sufrido algún tipo de estrés cuando éramos niños, quizás una reunión en la escuela o ir a la escuela con nuevos amigos. Sin embargo, hay que tener presentes que un poquito de estrés de vez en vez es saludable, nos ayuda a crecer y entender que sobreponernos a los problemas que se nos presentan. Sin embargo, cuando el estrés se presenta demasiadas veces, puede dejar efectos perdurables en el cerebro cuando llega uno a la adultez. Este estrés puede presentar un supradesarrollo en el chico. Para este estrés hay estrés positivo, estrés tolerable y tóxico. Se muestra como un incremento en el pulso del corazón y en la elevación de las hormonas del estrés.
Entonces, el tomar una inyección o una tranquilidad por primera vez puede funcionar con el apoyo de los adultos para poder lidiar, para poder aprender a resolver problemas, que nos lleva al desarrollo de un sistema de respuesta al estrés saludable. El estrés tolerable puede ser más serio cuando muere alguien o un desastre. Este tipo de situaciones puede ayudar, puede dejar daño al cerebro que una relación sana puede enmendar a través del tiempo. Sin embargo, las cosas se vuelven serias cuando este estrés se presenta demasiadas veces. Esto se llama como el estrés tóxico, cuando perdura por largos periodos de tiempo este estrés. Entonces, este puede ser debido a diferentes cosas como el abuso, la negligencia o la violencia. Afecta físicamente al cerebro, dejando ciertas partes del cerebro no cambiadas. El estrés tóxico puede afectar los sistemas del órgano del cerebro que puede presentar enfermedades relacionadas al estrés. Y donde sufrimos este tipo de estrés en la niñez, los efectos se ven en la adultez. Esto permanentemente deja un daño en el cerebro, enfocándose en la amígdala y la corteza prefrontal. La amígdala, muy a menudo conocida como el centro de respuesta, causa ciertos daños en esta área, pero se puede convertir en sobreactivada en situaciones de estrés. En otras palabras, la amígdala siempre le dice a tu cuerpo que está en peligro y eso se convierte en estrés crónico. Te sientes insegura, temerosa e irritada, y aún más esto puede desencadenar ciertas respuestas porque se va directamente a la amígdala. Quiere decir que cualquier nivel de estrés puede desatar estas respuestas. Entonces, la corteza prefrontal, donde tienes el sistema de respuesta, puede ponerte en ciertas emociones. Ahora, nos ayuda a regular nuestras emociones y nuestra memoria, lo mismo que nuestro procesamiento sensorial, que utiliza a nuestro cuerpo para ciertos eventos, para la resolución. Sin embargo, cuando cambio... El daño del córtex enfoca la concentración, atención y aprendizaje. Esto es porque cuando estamos bajo estrés, la cortisona se suelta de los amigdalina a las otras partes. La cortisona es una hormona que aumenta el ritmo cardíaco y también esto se conoce como esa de fuga o reacción o sobrevivencia. Pueden ser lógicos o ilógicos. Entonces, cuando nuestros cuerpos piensan que siempre están en peligros, entonces tiene unos niveles muy altos de cortisona en nuestros cuerpos que afectan nuestra habilidad de concentrarnos y aprender. Entonces, deben de aprender el córtex prefrontal. También tiene daños de estrés tóxico. Esto se siente como el centro de regulación. Afecta la regulación de los efectos y habilita las emociones y el estrés. En estos, las personas con dificultades para regular sus emociones. Por ejemplo, si a alguien lo asustan, pueden seguir asustados por mucho tiempo. Esto puede causar muchos problemas psicológicos como PTSD, altos niveles de estrés y depresión. Sin embargo, estos problemas se pueden resolver con paciencia, amor y atención. Hay el apoyo con adultos que sí los quieren al principio va a prevenir los efectos de estrés dañinos. Una de las maneras más seguras es con el tiempo. Es una buena idea de crear la confianza con el tiempo para que te sientas más seguro con el tiempo. Además, los adultos pacientes pueden reducir el efecto, los estrés tóxico, porque esto va a ayudar a sentirse en comunidad y eso resulta en aprendizaje mejor. La recuperación puede ser una trayectoria muy larga y difícil, pero con suficiente amor y apoyos, uno puede estar libre de esa carga. Muy bien. A mí me gusta mostrar ese video porque yo creo que especialmente aquí nos muestra una buena idea de las personas que han tenido estrés tóxico, especialmente al principio de su niñez, como por ejemplo violencia interpersonal o violencia sexual. Cómo esto puede llevar a abuso, drogadicción como vicio. Y yo pienso que esto nos ayuda a comprender sobre todos estos síntomas, estas cosas que suceden en nuestros cerebros de adultos, que le causarían a alguien buscar agentes que los duerman,
como agentes o alcohol. Y vamos a hablar en un momento de por qué aproximadamente el 85% de las personas que están en una recuperación sexual también han tenido violencia sexual. Esos números están muy altos. Cualquier que trabaja en abuso de sustancias, si los conocen, por ejemplo, alguna anécdota. Y dije que no iba a mencionar estadísticas, pero a algunas personas sí les gusta, o por lo menos una de ellos. Estos son algunos hechos de agresión sexual rapiditos. Se puede ver que el 40% de la agresión sexual que fue reportada a la policía, que fue el 40% de las agresiones sexuales fueron denunciadas con la policía en el 2017, pero solamente el 25% se les denunció con la policía en el 2018. Entonces, esa cifra cambia bastante si las personas deciden denunciar o no a la policía la agresión sexual. Hay muchos motivos por eso. La mitad de las personas que han sido violadas por un compañero íntimo y otros, el 40% por un conocido. Esa estadística está muy confusa, pero lo que está diciendo que hay un poco porcentaje son de personas desconocidas. Casi siempre o principalmente son de las personas conocen al otro individuo personalmente. Y la prevalencia de las denuncias falsas es muy bajísima. Ha habido estudios de la defensa, está entre el 5%, entre 2 y el 5%, pero es muy raro que alguien reporte un abuso falsificado. Lo que sabemos del abuso de la dependencia de sustancias y la violencia sexual, la mayoría saben que la relación entre esa drogadicción y la agresión sexual es bidireccional. Eso quiere decir que las personas que han tenido violencia sexual son más probables que han usado drogas o alcohol, y que las personas que usan drogas y alcohol tienen más probabilidad de cometer violencia sexual. También hay investigación que dice que las personas que están embriagadas van a ser más agresivos sexualmente o violentos. Y siempre me gusta dar este anuncio, que tenemos que tener cuidado cuando hablamos de esto, sin embargo, porque ahora sí que es muy resbaladizo hablar en culpar a la gente por sus propias agresiones, que todos hemos escuchado alguna versión de esto anteriormente, por el hecho que las personas que se drogan tienen más probabilidad de sentir violencia sexual y van a ser enfocadas porque son vulnerables y van a buscar ayuda. Sabemos que esto es cierto, que hay mucha investigación que lo apoya, pero también queremos tener mucho cuidado en la forma que hablamos de esa investigación, porque queremos asegurarnos que no estamos actuando como que alguien estaba complícito en su propia agresión sexual, ¿verdad? A mí me gusta aclarar eso. La verdad es que cualquier cosa que hace que alguien esté vulnerable los pone en riesgo alto de agresión sexual. Así es de que sí, debido a que el uso de drogas está estigmatizado y de que pone a las personas en más riesgo de experimentar la agresión sexual, pero también personas que son oprimidas tienen más alto riesgo de agresión sexuales. Obviamente las mujeres, personas de color, los LGTQB, todos tienen mayor porcentaje o probabilidad de estar abierto a la agresión sexual o que pueden ser víctimas o porque están oprimidos. Es importante tomar esto en cuenta. Y también ya sabemos que las personas que han sido agredidos sexualmente o abusadas muy a menudo usan drogas o alcohol para lidiar con sus problemas, porque hay muchas cosas que están ocurriendo en el cerebro de alguien, son síntomas que son muy incómodos para los que lo están sintiendo. Entonces las drogas y el alcohol son como que una forma obvia, y para las personas que no cuentan con recursos de buscar otras destrezas para manejarlos. Otras cosas que sabemos, la dependencia de química y abuso de drogas, violencia sexual, comparten las mismas causas. Eso significa que, básicamente, significa que tienen esa misma raíz de causa, que quiere decir que muchas de las identidades y los factores sociales aumentan la probabilidad de que alguien dependa de abuso de sustancias o que los abusen sexualmente. Voy a dar un ejemplo porque eso es difícil explicar. Pero alguien que está desamparado, que está afuera, esa persona tiene más probabilidades de
a ser adicto a las sustancias y esa persona tiene más probabilidad de tener violencia sexual que alguna persona que no está desamparado. Entonces se puede decir que la pobreza, por ejemplo, es una raíz compartida entre la drogadicción y la violencia sexual. Eso es algo que a nosotros nos gusta tener en cuenta. En la salud pública, estos se llaman factores de riesgo y peligro. Yo sé que muchos están familiarizados con esto, pero básicamente los factores de riesgo son las cosas de la identidad de la persona, sus conductas, su estado social, que los hacen más vulnerables a los resultados como adicción o violencia. Entonces, como dije, las condiciones como pobreza, vivienda y opresión de identidad, carencia al empleo, de acceso al empleo, educación. Estos son factores subyacentes que aumentan la probabilidad de ya sea adicción o que sientan abuso. Entonces, aparte de usar las drogas y alcohol como un mecanismo para manejo de los sentimientos, como que estos de los riesgos de factor es 70 al 80% de las personas que han usado drogas también han sentido o sido expuestos a violencia sexual. Y por esto esta del aislamiento y la pena y el estigma son entre las barreras más grandes para las personas que buscan pedir ayuda. Por ejemplo, los que sobreviven a agresión sexual estadísticamente ya están con bajos recursos, muchas veces permanecen sin apoyo y permanecen aisladas porque la pena y el estigma son barreras enormes para que la gente se ponga al frente a buscar ayuda. Y aunque la sobriedad no sea la meta para alguien que está abusando del alcohol, el estigma y que les echen la culpa previenen de que los sobrevivientes de agresiones sexuales o el alcohol previene de que ellos vengan a buscar ayuda que les puede salvar su vida. Entonces, el no confiar en proveedores desde ese punto de vista no es totalmente irrazonable. Yo pienso que todos conocemos a personas en nuestros campos que ya están como que muy traumados o que como que nosotros no hemos sido el proveedor ideal en veces. Simplemente digo eso, que por eso es tan importante que aprendamos los unos de los otros y que nos instemos, que animemos a todas las personas en California a los que estamos sirviendo. Otra consideración es que la sabiduría convencional sobre el abuso de sustancias y tratamiento no se recomienda que la gente haga un trabajo de trauma. Esto podría ser un relapso, pero un relapso puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, la paradoja de la que vamos a hablar en un momento se convierte, el cliente debe de trabajar en su adicción, en nuestros problemas de recuperaciones antes de resolver los problemas de abuso sexual, o si el cliente debe de resolver los problemas de abuso sexual que causaron que hubiera el abuso de sustancias. Y pues les voy a decir que yo no tengo una respuesta muy clara, pero sí tengo algunas sugerencias. Y luego les voy a leer esta cita rapidito de un manual que yo recomiendo de co-trabajar con sobrevividores de agresión sexual. Esto es de la Coalición de Texas. Y creo que ellos y este manual resumen esta paradoja bastante bien. Y dice, el consejero de abuso de sustancia muchas veces que la adicción es la causa de los problemas del cliente y el consejero de la crisis de la violación muchas veces ve que la adicción es un resultado del abuso sexual. Ambas declaraciones podrían ser ciertas. Lo que falta es el conocimiento profundizado del sobrevividor adicto y ambos campos. Lo que se necesita es diálogo entre ambos campos y usar herramientas para las destrezas para tratar al cliente holísticamente. Entonces vamos a agregar en esta sección algunos consejos rapiditos para los profesionales de abuso de sustancias que yo pienso que podría ayudar cuando estamos trabajando con los sobrevividores de violencia sexual que se están recuperando y de algunas cosas que podrían hacer a pesar de que no esté entrando en el trabajo pesado del trauma, pero eso va a ayudar a suprimir esos gatillos del trauma que va a suceder. Cambio.
Entonces, probablemente reconocerán algunos de estos consejos como estándares generales, pero algunas consideraciones adicionales al apoyar a las personas quienes han vivido trauma sexual sostenido, son muy importantes porque la sanidad o la recuperación ocurre muchas veces de una manera natural de estabilizar. Entonces, queremos hacer lo necesario para hacer este trabajo conjuntamente con la recuperación de la sustancia de la rehabilitación del abuso de la sustancia y también de la recuperación de la agresión sexual. Un par de cosas que son claves y pueden ayudar a utilizar a estabilizar el abuso de la sustancia. Si las personas están también tratando de trabajar con su trauma y enfrentando directamente ese trauma de una manera súper intensa. Conocer las dinámicas de la agresión sexual es muy importante para los profesionales de rehabilitación por su uso de sustancia. El conocimiento de los síntomas son súper importantes. Por eso hablamos de los impactos del trauma en el cerebro. Así que es información como tal que es clave para su práctica. Los supervivientes de la agresión sexual pueden sufrir una gran variedad de síntomas que nosotros no necesariamente conectamos como un resultado del abuso. Entonces, un proveedor que conoce la presentación típica de un sobreviviente de agresión sexual, es importante que identifique los provocadores y los diferentes impactos que resultan de ese trauma. Lo importante a señalar es que cuando el cerebro sufre el trauma de agresión sexual, de la manera que se codifica eso en el cerebro es diferente. Si estamos al tanto de que hay algo que es resultado de un trauma, es muy probable que dejen de pensar que alguien miente, que la historia que cuentan no tiene consistencia, o si hay alguien que activamente participa de la recuperación del trauma, sabrán que su habilidad para planificar, para razonar, está un poco descompuesta. Es más fácil entenderlo si piensan que son una persona que sobrevive al trauma, en lugar de pensar que son necios, que no quieren cambiar, que no saben entender, etcétera. Como proveedores tenemos que ganarnos la confianza con cualquier población, pero los sobrevivientes de agresión sexual pueden tener mucho estrés, particularmente, como lo dijimos anteriormente, si sufrieron ese abuso a manos de alguien en quien confiaban. La confianza se establece una sola vez, pero esa confianza se rompe inmediatamente, aunque se haya tomado un larguísimo tiempo para desarrollarla. Y no es un sitio donde quieran estar, ¿no? Pero tenemos una narrativa falsa en pensar, ahora tengo en quién confiar, pero en realidad se toma entender cómo cuidar a esa persona y entender esa dinámica de poderes, particularmente la dinámica que existe en esas relaciones de poder basadas en el género, en las razas o del estatus de clase social. Es probablemente más difícil ganarse la confianza de un proveedor, de una superviviente de agresión sexual para cualquier persona. Si percibes que esa persona está flexionando su poder para relacionarse contigo, particularmente si compartes identidad con la persona que te abusó. Por ejemplo, un proveedor negro con una mujer superviviente negra. Para mí los proveedores, demasiados proveedores no están al tanto de estas dinámicas de poder y no parecen entender por qué no pueden fomentar confianza con su cliente. Creo que es importante señalar que el poder en lugar del poder por sobre de esa persona, debiera ser el principio que les guíe en ese trabajo. Y parte de la manera en que se establece la confianza es ofreciendo y previendo cosas siempre que sea posible, particularmente vulnerabilidades en todo momento. Esto podría significar tener esa metodología de reducción de daño en lugar de la rehabilitación. Hay maneras de que pueden compartir el poder. Por ejemplo, pedirle a alguien que ellos decidan dónde quieren sentarse, darles esa opción de estas otras opciones que no es necesario de la que tú no que tengas que tener control. Por ejemplo, puede ser muy reafirmante y muy importante el de retornarle a la víctima esa sensación de empoderamiento y esa sensación de control a esa víctima. Para cualquier persona que ha sufrido trauma, esto es clave, el poder establecer esa confianza, pero para alguien, para que sane y para que al final de cuentas tenga menos dependencia en las sustancias, así que estamos tratando de figurar todas estas cositas que no tienen que ver necesariamente con el trabajar a través del trauma, sino que se trata de disminuir los efectos
y el abuso de la sustancia. Esto tiene también que ver en el establecer límites. O sea, yo no quiero hablar de esto o no quiero hacer esto por ahorita. Esa sería una respuesta normal para una persona que ha sufrido agresión sexual. ¿Y cómo responderle a esa persona? Claro, por supuesto, gracias por informármelo, ¿no? Entonces hay otras maneras pequeñitas que pueden presentar un enorme avance, una combinación de estas cosas que mencioné, incluso preguntarle a alguien cositas pequeñas como dónde quieren sentarse o cosas muchas grandes como por ejemplo que definan sus metas de recuperación para que esa persona reclame esa sensación de control sobre sus experiencias y su destino en sí. Particularmente a las supervivientes de agresión sexual, reafirmar para que se sientan como participantes de su propio bienestar. Puede ser muy común para las supervivientes de agresión sexual entrar en esta narrativa de abuso de drogas o abuso de sustancias, como que piensan, ya no me importa lo que pase conmigo. Muchas veces los proveedores de manera accidental reafirman eso, al tomar demasiado poder y ejercer demasiado poder. Entonces queremos hacer cosas que les haga sentir como que son participantes activos de sus propias vidas y de sus futuros. El creerle a los supervivientes no solamente es un hashtag popular en las plataformas sociales, sino que debiese ser una actividad continua nuestra y común en la supervivencia sexual. Hablé de esto brevemente, pero les diré que es común que eso se presente como inconsistente o no claro, o que las fechas no tienen sentido, lo que cuentan no tiene sentido. Y de esto es de lo que hemos hablado acerca de cómo el impacto que tiene el trauma en el cerebro y los eventos que han ocurrido, cómo los define en su memoria. Entonces, el punto final aquí es que, por esta es la razón por la cual el trauma muestra que la mayoría de las veces las víctimas no se les cree porque su historia parece muy inconsistente y pareciese ser que mienten. Y B es que como nosotros, como proveedores de cuidado, no somos investigadores. Entonces, si comienzas a sospechar de lo que alguien te está reportando como abuso, yo no voy a hacer ninguna manifestación general, pero les diré que que se pregunten a ustedes mismos si comprobar si dice la verdad o no es relevante al tratamiento o no lo es. Y también siguiendo las necesidades de sus clientes, dejan que ellos establezcan los plazos para que tengan ese control después de una agresión sexual. Muchas veces he notado que nosotros fijamos estas fechas arbitrarias o hitos a lograr o metas a lograr para un programa por X cantidad de días, pero permitir a una persona que sufre trauma sexual que dirijan su propio caso en sus propios plazos, en realidad establece relevancia para ellos y a su propia manera. Yo sé que hay límites de tiempo, por supuesto, y que hay ciertas organizaciones, ciertos límites de la organización, pero siempre que sea posible, déjenles que avancen a su propio paso. Hablaremos más de ello, pero para conectar a los clientes con otros recursos, incrementa este sistema de apoyo. Por ejemplo, la vivienda, comida y otros artefactos de estabilidad son centrales para que las personas se sientan seguros conforme van avanzando a través del trauma. Y por último, aprender los provocantes para la superviviente de agresión sexual es clave. Y se toma tiempo porque los provocantes pueden ser tan oscuros como una frase, un olor o un sabor. Y el cliente a veces no está consciente de lo que le provoca. Entonces, si no pueden abordar este tema inmediatamente y te enfocas en la recuperación, es muy importante evitarlo si lo sabes. Entonces, por ejemplo, si no hablamos de la agresión sexual, esta persona no será provocada. Y no es el caso, porque los provocadores no son necesariamente el hablar de la agresión sexual, puede ser un sinnúmero de cosas. Y por supuesto que no es irresponsable evitar que alguien sea provocado por factores externos. No es la responsabilidad de ustedes. Entonces es también bueno hacer un plan con alguien que cuando sean provocados o triggered, que utilicen un plan para que no usen las sustancias que usan. Entonces, cuando la gente se siente provocada a decir, oh, que voy a usar sustancias ahora. No, identifiquemos otras maneras. Los planes pueden incluir técnicas de relajamiento, fijar límites, llamar otros proveedores que se comuniquen con ellos, decirles, mira, aquí es donde quizás un abogado o un
asesor de agresión sexual pudiera entrar en ayuda. El punto de todo esto es abordar y atender esos provocadores del trauma sexual para evitar que relapsen. Hay mejores prácticas al trabajar con los supervivientes de agresión sexual, aun cuando no entres en el trabajo intenso del trauma aún. Así que espero que esto les haya servido de algo. Tenemos entonces otros, son de otra encuesta. Repito, esta es otra más, solamente para abuso de sustancia, de profesionales del abuso de las sustancias y trabajan con personas que utilizan drogas o alcohol. Esta es nuestra última pregunta de la encuesta. La podrán ver en su pantalla ahora. Nos gustaría ver si el proceso de ingreso incluye preguntas acerca de abuso sexual previo o de acoso sexual previo o continua. Continuo. Las respuestas solamente son sí y no. Tenemos muchos sís hasta el momento. Repito la pregunta. ¿Su proceso de ingreso o de internación incluye preguntas acerca de abuso o acoso sexual previo o continuo? Las opciones de respuesta es sí, no. O la última es no estoy seguro o segura. Bueno, tenemos un 100% de las personas que dijeron que sí dan esas preguntas en ese proceso de ingreso o de internación en su programa. Muy bien, entonces hablaremos ahora de, muy bien, de los centros de crisis por violación en California y quiénes son y qué hacen. Entonces, estos centros de crisis son organizaciones no lucrativas que proveen una variedad de servicios a supervivientes de agresión sexual en nuestra comunidad. Involucra la gestión de casos, entrevistas, acompañar, acceso y protección a órdenes de alejamiento legales, intervención de crisis y consejería, y la mayoría de estos centros tienen educación y educación para la prevención y capacitación en la comunidad y componentes de capacitación para presentar muchas conexiones a estos recursos. El condado de Bree tiene por lo menos cada condado tiene por lo menos uno de estos centros. Los servicios son gratis y hay barreras de elegibilidad bajas. Casi la mayoría de las veces, con que la persona diga que es superviviente de un acoso o agresión sexual o violación sexual, con eso es suficiente y nos enorgullecemos de eso. Y los parámetros en sí dependen de la agencia, así que no quiero decir cosas generalizadas, pero en términos generales así es como es. Y debido a que son agencias de crisis, los servicios pueden ser implementados bien rápido. También creo que tendemos a enorgullecernos de ser bastante creativos y bastante flexibles. Sabemos de experiencia que los supervivientes muy a menudo presentan muchas necesidades, además de las experiencias de su violencia sexual, y que a veces esa violencia sexual no es necesariamente el tema principal por el cual se presentan. Entonces, tenemos mucha intencionalidad en asociarnos con especialistas para la dependencia en sustancias, aquellos que hacen el manejo el cese del abuso de estas sustancias, también viviendas y también coordinadores de servicios y de otros servicios públicos. Sabemos que no podemos hacer todo por todos, ¿no? Entonces, tratamos parte de fortalecer nuestra red de nuestras comunidades precisamente para poder dedicarnos a dar el servicio que tenemos que dar, ¿no? Y diré que tenemos los valores y las mismas misiones, y que quizás nos preocupa más la autonomía, la seguridad corporal, la seguridad mental, el empoderamiento y todo eso. Y este trabajo de antiviolencia sexual es un movimiento muy empoderador, pero comprometido más que nada para crear comunidades que estén libres de violencia, desestimando o eliminando las condiciones que proveen que esto se dé. Pueden pulsar en Get Help y esto les presentará todos los centros de crisis por violación en los Estados Unidos, y creo que habrá por lo menos 1 o 3 en cada área del estado de California, y pueden buscar el que esté cerca de ustedes si es que no saben ya dónde está. Entonces, lo que hablaremos enseguida es de
a argumentar de cuáles son las respuestas en comunidad que tenemos que presentar. Mencioné la idea de un par de veces, la idea de poder colectivo o la idea de esta red de seguridad. Básicamente lo que quise decir con eso es que hay tantos aspectos de la vida de una persona en la que necesitan apoyo y que entre más podamos crear una red de proveedores, de personas que están en un rol de apoyo en la vida de alguien, más podremos entonces fortalecer ese sistema de apoyo, lo cual parece ser algo muy obvio al decirlo en voz alta, ¿no? Pero debido a ello, Shelby menciona que estamos trabajando en publicar a finales de este verano una guía para todo esto, particularmente para fortalecer la red de seguridad en California entre programas de agresión sexual y otros sectores. Y allí es donde toda esta serie de webinarios surgió. Así que queríamos mencionarlo a manera de que estén atentos para lo que nosotros llamamos como el blueprint o el plano de la comunidad. Enseguida hablaremos acerca de un poco del contenido y algunas de las cosas que hemos aprendido al tratar de promover sociedad multisectorial. Entonces, estas son algunas de las metas y algunas de las obtenciones de este blueprint. Buscamos desarrollar habilidades y capacidades. Unas de las ventajas o lo que obtendremos es que alcanzaremos a más supervivientes, a más personas dentro de la violencia sexual, que siempre es una meta subrayante nuestra. El incorporar el trabajo colaborativo, perdón, es parte de nuestra funcionalidad normal. Hacer la mejor labor que podamos hacer y tener una variedad de voces presentes, también una variedad de perspectivas y peritajes. Siempre pienso yo en este trabajo, en temas sencillos en la vida a ver, ¿cómo lo digo? Bueno, es una palabra un poquito media, pero creo que saben a lo que me refiero, ¿no? O sea, no llevamos vidas de un solo tema, vaya, es lo que quiero decir. Bueno, también hablaremos un poquito de cómo diversificamos nuestras fuentes de ingresos, que es muy importante si usted está con una organización no lucrativa, maneras efectivas de evaluar nuestra eficiencia y hacerlo en sociedad y en colaboración con otras personas, buscar oportunidades para hacer trabajo nuevo y emocionante e innovador y asegurarnos de que nuestro trabajo sea más inclusivo. Y entonces a veces nos aislamos en cada uno de nuestros sectores, así como por inercia, pero entonces decidir que es muy importante la inclusividad también es el involucrarnos con los diversos participantes o interesados, y mantener el enfoque y en la prevención. Si trabajamos juntos para prevenir cosas como la agresión sexual, prevenir el abuso de las sustancias o la dependencia química antes de que se den. Ese es otro taller, otro entrenamiento. Queríamos enfatizar este ejemplo de algunas de las cosas que hablamos en el blueprint. Así nada más echarle una mirada, ¿no? ¿Qué relación mejor encaja con su agencia? En este momento nos gustaría hablar de las relaciones y las colaboraciones, porque hay diferencias claves, a pesar de que utilizamos esos términos intercambiablemente, pero no son necesariamente lo mismo. Así que pensábamos que valía la pena tomar un momento para reflexionar en algunas de las cosas, de los detalles, para este lenguaje compartido y este entendimiento acerca de algunas de las cosas de las que estamos hablando entre relaciones y colaboraciones entre agencias. A menudo hablamos en colaborar con otras organizaciones y otros proveedores de servicios, pero a veces describimos esto en sociedades y no en una verdadera colaboración. Hay como poder compartido y tomamos decisiones a manera compartida. En una sociedad es la manera más tradicional de trabajar juntos. Ya las agencias colaboran y cada organización
normalmente tiene una forma de hacer las cosas. En una organización, en sociedad, hay una relación más formal para poder proveer más servicios de manera más eficiente y compartir los recursos también. Hablaba yo de estas referencias tibias. Una colaboración es un poquito bipartita porque dura más tiempo y las organizaciones quizás cambien su estructura o su manera de funcionar como resultado de tales o cuales colaboraciones. Cambio. Está existiendo en la parte de la colaboración y coordinación. Y con ese fin, estas son algunas de las formas que podemos harnessar nuestro poder colectivo entre los centros de violaciones y las organizaciones de abuso de sustancia. En trabajar en la prevención junto podría verse para alguna población, pero tendríamos que abordar algunas causas raíces que podrían establecer, así como usamos el ejemplo, o va a crear inseguridad. Entonces, abordar esos problemas en colaboración, en conjunto con la meta, entonces, de la violencia intrafamiliar o el abuso de sustancias. Y también podemos coordinarnos para hacer trabajo en la comunidad. Entonces, tendemos a tener por lo menos una comunidad. ¿Y por qué no siempre unirnos en las fuerzas ahí? Que estén entrelazados el uno con el otro. Durante el proceso de planeación, cómo se va a ver la asociación, definir los asuntos alineados y averiguar a quién más tener en esta asociación es muy importante. Si nadie existe, entonces el ver a jalar esos recursos en contratar un entrenador u otras cosas como eso puede ser importante. Estas asociaciones también pueden verse que estamos trabajando juntos para eliminar las barreras entre los clientes. Yo uso el ejemplo muchas veces de las asociaciones de hacer las remisiones o proveer educación con las poblaciones, o bien de compartir información, de usarla de los que pueden tener los usos de idioma para que a comprender los idiomas que son, para que ocurra de esa forma. Y también del compartir recursos, las organizaciones se unen para abordar necesidades básicas como alimentos, vivienda, y sabemos que tanto en la violencia sexual como en la recuperación de abuso de sustancias, es muy difícil para que alguien entre en la recuperación o el saneamiento cuando esa persona está viviendo afuera y no tiene suficientes alimentos. Pues estas necesidades básicas como que necesitamos abordar inmediatamente antes de que alguien trabaje en las áreas. Los sobrevivientes de agresión sexual, y esto simplemente es mi experiencia, pero en mi experiencia muchas veces sienten como que tienen que decidir entre los servicios, como que de alguna forma tienen que estar bien con su defensora de abuso sexual o con su consejera de abuso de sustancias. Y realmente ese no es el caso. Yo pienso que a veces en la distancia el uno del otro ayudamos a perpetuar esa narrativa de alguna forma. Yo recuerdo que tenía un cliente cuando yo estaba haciendo el servicio directo de agresión sexual y esta persona me estaba viendo a mí, estaba viendo muchos otros gerentes de albergues, una persona de abuso de sustancias y el cliente me dijo un día, yo les pedía que me actualizaran en la sesión reciente que habían tenido con uno de los otros proveedores de servicios y ella simplemente dijo, ¿por qué me tengo que repetir? ¿Por qué ustedes no hablan entre ustedes? Y dije, no hablamos, pero tienes razón, deberíamos de hacerlo. Entonces yo siempre pienso en ella. Y simplemente otras consideraciones así rapidito y estas van a estar más profundas en el plan, pero tenemos que hablar de las dinámicas del poder
especialmente entre diferentes poblaciones que sirven diferentes organizaciones o una organización súper grande con mucho dinero o una súper pequeña que no tiene los suficientes fondos. Es importante considerar estas cosas al principio al crear asociaciones y asegure que el proceso se coordina con sus valores, ¿verdad? Muchas veces no pensamos de los enfoques enfocados en los valores o realmente pensar en cuáles son nuestros valores. Y un ejemplo que yo di de mi propia experiencia en asociarnos con las personas en el intercambio de jeringas fue que nosotros teníamos una asociación, surgió de que nosotros nos identificaran nuestros valores compartidos y luego en el futuro eso fue mucho más sencillo para trabajar juntas. No importa cuál sea su proceso, asegure que hay alguna conversación de los valores también. Y esto va entrando bastante bien de la sustentabilidad. Muchas veces vemos en el sector sin fines de lucro que hay alguna asociación entre dos personas en alguna organización, como yo y Debbie de Intake, no es su nombre real, ¿verdad? Pero yo no sé si esa asociación era sustentable, porque después de que me fui de esa organización, yo no sé qué le pasó a Debbie, pero si también ella se fue, las dos organizaciones donde estábamos, yo creo que ya no tenían una asociación y no teníamos una misión, no hablamos de longevidad o sustentabilidad. Yo pienso que esto sucede todo el tiempo, que las personas realmente hay una asociación fuerte entre el personal y luego el personal se va porque tenemos una rotación muy grande. Y por último, al llegar de manejar el conflicto y la retroalimentación es súper importante y desarrollar para que cuando salga el conflicto que no estemos pensando sobre que va a suceder el conflicto o estamos creando procesos antes de que suceda. Pero es mucho mejor tener estos sistemas en principio, en vez de llegar a un conflicto o tener que pedir comentarios de algo que sucedió y que no esté normalizado, que forme parte de la cultura. Eso también podría ser muy detrimental a la sustentabilidad. Y pues bueno, eso es todo por parte de nosotros. Realmente no vamos a tener mucha conversación abierta, pero sí quería dejar unos cuantos minutos para cualquier pregunta. También tenemos un sondeo. En este momento sería un buen momento de dejar caer ese sondeo. Si nos ayudan a recibir sus comentarios, así de esa forma podemos implementar algunas cosas o modificar, adaptar las cosas en el futuro. Entonces, con confianza, deje cualquier pregunta o comentario que usted tenga en el chat o bien nos encantaría saber cómo, cómo les cayó esta información y quizás algo nuevo o que usted aprendió en este taller del día de hoy. Entonces, antes de retirarse, por favor, participe con nosotros y también tenemos algunos recursos, entonces no se vaya aún. I think that that's pretty much it for us. I just want to, I think Bueno, we'll- creo que eso es todo para nosotros. Vamos a enviar estas diapositivas, pero sí les quiero decir que tenemos una lista de recursos si a alguien le interesa de aprender más o bien de recibir algunos aumento de destrezas, aumento de capacidad con abuso de sustancias o abuso sexual. Les estoy compartiendo esta información y creo que ya es todo por nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por sus comentarios en los chats. Por favor,
tome el sondeo. Y Shelby, ¿hay algo que necesitabas de decir o hacer antes de retirarnos? No, pues muchísimas gracias por el entrenamiento. No sé si quería que dejáramos los recursos en el chat. Katie nos pidió que si podíamos poner los enlaces en el chat. Y aparte de eso, pues no. Okay, thank you so much. I think that's Muy bien. Muchísimas gracias. Pues es todo para nosotros y ya podemos. Thanks, everybody. And thank Gracias a todos. Can we stop recording? yes.